Buen día, bienvenido. Un ratito voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me podrían decir qué están observando en la pantalla? ¿Qué imágenes son? ¿Qué imágenes de saludo, son? maestra. ¿Cómo? Saludos, saludos. Dicen Ayuin Muyun, Yachachima, sí, Kuna, buenos días, colegas, con todos. De saludo y su nombre, dice. Muy bien. ¿Y la imagen? También hay dos imágenes que se muestran. Ya. ¿Qué imágenes habrá? Hay Maestra, hay una anciana vestida de negro con una manta de colores, con sombrero con flores, está hilando. Muy Y bien. ¿En la otra imagen? en la parte inferior hay una señora que también está hilando y está acompañada de algunas ovejas. Es una casa rural en ambos casos. Exacto, es una casa rural, ¿no? Hay una abuelita, ¿no? Simplemente cuando nosotros decimos abuelita, pues, ¿no? No, abuelita, hay una abuelita que está hilando. Pero, ¿cuál será su cultura de la abuelita? ¿Cuál es la diferencia entre la abuelita y la señora de abajo está hilando conjuntamente, que ahí está también carneritos? ¿Cuál es la diferencia? La abuelita de arriba está sentada, media agachada. Ya. O sea, es más anciana, ¿no? Y la señora de abajo está de pie. Ya, de pie. Pero en su sombrero, ¿qué hay de la abuelita? ¿Qué están observando en el sombrero de la abuelita? Flores, misita. Flores, ¿no? Generalmente, colegas, siempre a los abuelitos se le dice por su nombre, abuelitos, ¿no? Porque si le decimos, oye, anciana, que se van a molestar, es una ofensa, te van a decir, ¿no? Entonces, por respeto, siempre hay que decir abuelitos, abuelitas, ¿no? Porque en algún momento nosotros también vamos a llegar a ser abuelitos, y no nos gustaría cuando dicen anciana, ¿no? Entonces, no, es un poquito ofensivo, se van a sentirse ellos, ¿no? Entonces la abuelita tiene un sombrero con flores, pero hay una diferencia, pues, ¿no? La abuelita con el sombrero de flores, pero no tiene flores de color blanco, rosado, no tiene, sino que tiene flores rojitos con verdecitos está. Entonces, la abuelita es de una cultura, huancavelica, ¿no? Es de una cultura huancavelica, ¿no? Los de Huancavelica, de la comunidad de quechuas, ¿no? Entonces, ellos ponen en su sombrero la flor, como la abuelita que está puesta, flor negra, que digo, rojito con negrita en su sombrero. Para ellos identifican, ellos dicen que yo soy viuda, ¿no? Soy viuda, ¿no? Entonces, eso está reflejando la abuelita, de hecho que la abuelita ya será viuda, ¿no? Pero si una señorita se pone, por ejemplo, flores blancas, rosaditas, amarillitos, más que nada llamativo en su sombrero, eso quiere decir que es soltera, ¿no? Las señoritas no pueden ponerse en su sombrero flores otros colores, no puede poner rojo, porque van a decir, ¿cómo la señorita va a estar viuda? Van a decir, ¿no? Entonces, generalmente llevan ellos sus flores en su sombrero para identificarse
que son viudas, las abuelitas. Y las señoritas, flores más llamativos, blanco, rosado, amarillo, ellos se ponen en su sombrero porque son solteras. Las casadas ya se ponen un flores más oscuras ya, ¿no? Algunos se ponen, algunos no se ponen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, la señora que está hilando ahí más joven todavía, está con sus varios, 3 carneros está, entonces ella es ya de la cultura huanca, ¿no? Ya es de la cultura huanca, pero está hilando, ¿no? Entonces, ¿qué estará de hecho, que estará hilando con de sus lanas del carnero, que igual la abuelita también, ¿no? Muy bien, esto quería aclarar. Ahora entonces, colegas, acá dice, kananmi takishun, chipchikuna nishanta, ¿no? Y es igualito que el tono de los pollitos. Los pollitos dicen pío, 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 ¿no? Igualito, ¿no? Ese mismo tono. Chip, chikunanian, chillap, 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 mikunay chalapting, alalay chalapting, mama waipa ashin, trigo tahalata, hinalkul mikuching, hinalkul uya kuykung, alalay chalapting, hukya uya kaykung, punyo nampa walanting kamanya, lichkapakul ni pakung, mamay mikanayamang miku chakushongnya, kuluchakunyata. Entonces, con ese tono van a practicar ustedes la canción, ¿ya? Ahora acá. ¿Aló? Maestra Fermina. Sí, dime. No, maestra, buenos días. Le escribía por el WhatsApp. Le vuelvo a llamar más tardecito, de 2 horas, por favor, le llamo a este número, por favor. Ya, visita. Listo, gracias. Disculpe. Entonces vamos a interpretar acá. ¿De qué se trataba la canción? ¿De qué se trata la canción? ¿A quién le estamos cantando? A los pollitos. A los pollitos. A los pollitos le estamos cantando. ¿Qué se dice a los pollitos en quechua? A ver. Chipchi chacuna. Ajá, chipchi chacuna. Cuando decimos nosotros chipchi chacuna, ¿de cuántos pollitos estamos hablando? En plural estamos hablando. Los pollitos. Exacto, en plural. Si yo digo chipchi, solamente en singular estoy hablando, ¿no? Chipchi chacuna nian, entonces me estoy refiriendo que estoy hablando de varios pollitos. Muy bien. Ahora sí, acá watuchi, ¿no? Imayanshi aykayanshi. Es watuchikuna. ¿Watuchikuna qué es? Adivinanza, ¿sí o no? Acabo de escribir eso para que no se olviden, ¿ya? Adivinanzas. ¿Por qué dice adivinanzas? Porque dice watuchikuna, está con el sufijo kuna, está pluralizando. Ya no dice adivinanza, en watuchi, solamente una adivinanza nomás, pero acá hay 2 adivinanzas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta adivinanza? Imayanshi aykayanshi, huk mamacha, muyulkul, chichukun. Imachakanman. ¿Qué es? Hola, hola. ¿Me escuchan? Puchka yachachi. Puchka mihai. Kanan hukta. Imayanshi aykayanshi. Mama Emilia anchalapun. Taita imichu tapshipan. Hananinchu. Imachakanman.
Y Bachacama. Muchca, ¿no? El mortero, ¿no? Muchca, el coyota, coyota, ¿no? La piedra redondita, eso es, ¿no? Entonces, las adivinanzas. Entonces, ¿de qué se trata la adivinanza? Primerito, ¿de quién se trataba? De la puchca. ¿A quiénes se le está hablando en la adivinanza? Se le está hablando a don Imicho, a doña Emilia, ¿no? ¿Qué se dice mortero en quechua? Muchca, ¿sí o no? Y la piedra redondita es coyota, ¿no? Profesora dice postero. Arréglalo, mortero será. A ver, acá, ¿no? Mortero es. Mortero es muchca, ¿no? Muchca, ¿no? Y la piedrita, ¿cómo se llama? Coyota. Coyota, la piedra redonda, ¿no? Piedra redonda. Ya está. Es igual a coyota. Muy bien. Entonces, ahora nuestro propósito de aprendizaje, entonces, es hoy formaremos textos en plural. La vez pasada hemos formado textos en singular, pero usando, no, textos, pero en primera, segunda, tercera persona. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Hemos hecho solamente en plural, ¿no? Ahora vamos a hacer en, ¿qué digo? En singular. Ahora nos toca hacer en plural. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, ahora vamos a hacer eso, ¿ya? Primera persona acá nos dice, primera persona, haikuna, estos, estas. Segunda persona, kaikuna es la primera persona. Estos, estas, kaikuna. ¿No? Haikuna, esos, esas. Tercera persona, paikuna, aquellos, aquellas. Entonces, ahora vamos a formar textos. A ver, vamos a trabajar con textos. Con ustedes hemos trabajado cuando se hace textos, colegas. Jamás no se puede escribir dos vocales juntas. En un texto, en la escritura, no se va dos vocales juntas. Por ejemplo, yo puedo decir guaita. Para aclarar esto, ¿ya? Para algunos que ese día no han venido, para aclarar, ¿ya? Guaita. ¿Acá hay dos vocales juntas o no? Sí, maestra. Hay dos La A vocales y la I. juntas. ¿Está bien escrito o está mal escrito? Está mal, con Y. Exacto. Guaita. Así debe ir. En la escritura no se puede juntar dos vocales juntas, ¿no? Y entonces si hay vocales, hay que reemplazarlo con la Y, con la W, ¿no? Mauca. Mauca, así debe ir, ¿no? Porque si yo voy a escribir Mauca, no, pues está mal escrito, porque están dos vocales juntos. Entonces, no puedo yo escribir con dos vocales juntas, ¿ya? ¿Está claro? Acá le voy a poner, ¿ya? Para que no se olviden. No se escribe dos vocales juntas. Entonces, esa es la regla, ¿no? Como he hecho acá yo, mamá y mamá y... No se escribe dos vocales juntas.
colegas, para aclarar eso, ¿ya? Entonces, acá, primero, vamos en nuestro cuadrito. Primera persona en plural, kaikuna, estos, estas. Díctenme ahora, vamos a formar ahora textos. En plural. En plural, en primera persona. En primera persona, ¿ya? En primera persona. Ya está. 1. Mejor para que se familiaricen más rápido. Hook, ¿ya? Hook. Díctenme, por favor, colegas. Así nomás, ¿ya? Hook. Díctenme, por favor. Con esto. Estos, esas. Con estos, esas. Con estos o esas. Profesora, disculpe. Sí. El pronombre personal en primera persona es, por ejemplo, en singulares, yo. Y en No, plural ahí todavía no en estamos plural sería llegando. nosotros sería en plural. No, todavía ahí no estamos llegando. Hay ya. pronombres personales. Primero estamos conociendo solamente primera persona, estos, estas, estos. Ajapaikuna, aquellos, aquellas, solamente. Pronombres personales vamos a hacer a la otra semana. Pronombres personales, lo que me estás diciendo a mi cita es yo, tú, él, nosotros, ¿eso sí o no? Sí. Ajá, eso recién vamos a hacer. Ya, en disculpe. tiempo pasado, en tiempo futuro, tiempo presente. Eso recién vamos a hacer. Solamente nosotros acá estamos haciendo, no, primera, segunda, tercera persona. Ajá. Gracias. Ya, mis gracias más bien a usted. Ahora sí. Acá dice estos, esas, con cualquiera. Por ejemplo, estos pollos de la canción que hemos cantado, ya de eso nomás vamos a sacar, ¿ya? Porque ahí, acá dice, vamos a hacer con estos, estas. Ya. Estos pollos, ¿qué más diríamos al pollo? ¿Qué decía la canción? ¿Qué cosa comía? Gusanos. Gusanitos, decía sí o no. Culucha cunata, decía sí o no. Ajá, gusanitos, decía, ¿no? A ver, la vez pasada habíamos hecho Comen, faltaría el verbo, comen. Ajá, claro, comen. Ok, justo les quería decir. Gracias, Miss. Primero, hay que tener en cuenta qué cosa para formar un texto. Para formar un texto, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero vamos a poner el sujeto, el objeto y el verbo. Exacto, sujeto igual objeto igual verbo. Verbo al final irá, pues, ¿no? O sea, esa es la regla en quechua, pues, ¿no? Que al final debe ir el verbo. No es como en nuestro castellano. En cambio, castellano, pues el verbo va en medio, ¿no? En cambio, en nuestra quechua va al final. Muy bien. Entonces, acá en quechua, seguimos con hook. Estos pollos, vamos a decir, caicuna, en plural, ¿ah? Caicuna. Los pollos. Ajá. Kai chip chichacuna. Kai chip chichacuna. ¿Ve? Estoy utilizando las vocales alargadas. Kai chip chichacuna. Gusanitos. A ver, gusanitos. Kuluchakuna. Ajá, kulu.
kunata. Kulucha kunata. Mikupakun sería. Exacto. Cuando es el plural tiene que terminar en pakun. Mikupakun. Ahí ve. Mikupakun. Entonces, ¿dónde está el sujeto? Vamos a buscar acá el sujeto. El sujeto, Kaichichakuna. Será el sujeto, ¿verdad? Sí, maestra. Ajá. Exacto. Kaichichakuna. Hakuluchakunata. Estoy haciendo en plural. ¿En qué está terminando? En sujeto Q, en el sufijo Q. No. Kuluchakunata es el objeto. Mi cupa con el verbo le puse al final. ¿Sí o no? Ishkai. Ishkai. Ahí está. Ishkai. Otro texto, a ver. Otro texto. Díctenme, por favor, participaciones, coleguitas. Estos niños escriben una carta. Estos niños, niños escriben una carta. Muy bien. Ishkai. Ya está. Ishkai. Yanachawan lular. Ya está. ¿Qué he dicho? Cuando digo Yanachawan lular, ¿qué estoy diciendo? Voy a hacer con negro. Voy a hacer con con negrito. No he dicho Yanawan. Cuando digo Yanawan, entonces diría con negro. He dicho Yanachawan. Entonces estoy utilizando el diminutivo, ¿no? Yanachawan lulasha. Entonces eso quiere decir, voy a hacer con negrito. ¿Sí o no? Eso he dicho, ¿no? Muy bien. Estos niños escriben una carta. Estos niños. Ay, Kai. ¿Qué más? Acapacuna. Para aclarar esto, colegas, siempre acapacuna en cuna está terminando, ¿sí o no? ¿Por qué? Acá le voy a poner cuna con verdecito. Cuna, cuando es en plural, va a terminar en el sufijo cuna, ¿ya? Cuando es en plural, va a terminar en el sufijo cuna. En cambio, cuando es singular, no, pues. No, normal. En cambio, cuando es plural, va a terminar en cuna. Kai acapacuna. Ajá, porque estamos en primera persona. Kai acapacuna. Escribe. ¿Qué cosa se escribe? Escribe al final, maestra. Exacto. ¿Pero qué cosa es el verbo, sí o no? Escribir, ese es este verbo, entonces eso lo voy a poner ¿a dónde? Al final. Exacto. Ya estoy, estos niños, ya estoy en estos niños. Cartata. Cartata. Ajá, cartata. Gil. Japacun. ¿Se dan cuenta? Donde el pollo también, mikupacun, giljapacun, en pacun, va a terminar, pues. ¿Sí o no? ¿Está bien hasta ahí? Acá está vamos a hacer, acá está el sujeto. Carta es el objeto. Giljapacun, escriben. Entonces, ese es el sujeto. Muy bien. Otro vez. Tawa.
A ver, ¿cuántos participantes tenemos? Quiero saber, a ver. Acá tenemos Yanina, Elsa, Chacón, Vibna, Flor Palacios. Por favor, hay que participar. Estamos 8, 7, 6. Ya. Entonces, por favor, solamente 4, 5. 2 oracioncitas con primera persona y van a exponer. Pueden hacerlo en su cuaderno de quechua y luego exponen y vamos a socializar conmigo, porque si no yo nomás voy a escribir, sino que la idea es práctica. Quechua es práctica. Muchas veces hablamos en nuestras clases virtuales, quechua es práctica, ¿no? Si no, yo nomás voy a escribir, entonces no estamos socializando todos, no estamos mejorando, ¿no? Entonces, coleguitas, por favor, 2 oracioncitas, tawa, picha, en primera persona, en plural, con esas reglas, sujeto, objeto, verbo. Solamente, ¿qué tiempo les doy? Maestra Flor, maestra Será pues 5 minutos, mi cita, pero tal vez antes. Ya, 5 minutitos, ¿ya? Ya. Maestra Taipe también, Yanina, por favor, 5 minutitos, 2 textitos nada más. Ya, les espero 5 minutos.
¿Me avisan, por favor? Ya, maestra. Ya. ¿Ya está, Miss? Tahuapicha, ya está. ¿Ya está ya? ¿Falta? Falta, colegas, ya está. Hola, hola. Por favor. Ya, misita. Ya, por favor, a ver. Ya, díctame a ver qué más ha hecho, Miss. ¿En quechua? A ver, misita. Ya. Estos perros Ya, estos ladran perros. estos perros ladran por la noche. Ya, ladran por la noche. Ya está, muy bien. ¿En quechua ahora, Miss? Ya, sería Kai Aljutakunat. A Kai, ver, Kai Aljutakuna. O con kai ayu Cuna. kuna, ajá, kai ayu kuna, ayu, Tutakunata. kai ayu kuna, tutapa, Ah, ya, tutapa, ya, ajá, tutapa, canico. pero está en plural. ¿En qué debe terminar? A ver, vamos a recordarnos, ya, coleguitas, a ver. El verbo Cayalcuna. empacun, Canipaco. entonces canipacun, muy bien, ¿ya ves? Así tenemos que practicar y cuando nosotros ya, practicamos nos fortalecemos más nuestros aprendizajes, ¿ya? Exacto. Kai ayukuna tutapa canipacun, claro, por eso les he dicho, ¿no? Pacun va a terminar, pues, ¿no? El verbo. Canipacum, en plural, ¿no? Sujeto, objeto,
verbo, ¿sí? Sujeto, objeto, verbo. Muy bien. Otro, Miss. Otro, misita linda. A ver, otro. Estas ovejas nos dan carne. Estas ovejas nos dan carne. Muy bien, ya. ¿En quechua, misita linda? Ya, kai uishkuna. Ah, muy bien. Uwish, ¿no? Uwish, kuna. Uishkuna. Aichakunata o aichata sería. ¿Dónde está el verbo? El verbo sería nos dan, Nos dan. pero sería aichakunata o Pero aichata. hay chacunata, acá no dice, nos dan carnes. Cuando dice carnes, ahí sí hay carne nomás, ¿no? Hay Ajá. chata nomás, sería, ¿sí o no? Claro, aichata, entonces, aichata. Ajá, hay chata. Aichata, dan como es paima. Umanchi. Ay, ay. Ajá. Ahora, otra sería, nos dan, está en plural. Solamente nos dan. Me da es umay, ¿no? Ah, uma, Entonces, ya. ajá. Umapaco. Umapaco sería, ¿no? Claro, Ya, umapaco. umapaco, ¿no? Kai ushkuna aichata upama. Upaman, umapaco o también upaman también sería, ¿no? Umapaco. O también upa, también Umapaco. igual, ¿no? Ya, Ajá. ya, misita. Muy bien, Miss. Gracias, Miss. Así al escribir nosotros nos fortalecemos más, ¿ya? La idea es, coleguitas, que todos aprendamos, ¿ya? Tanto la manera escritura, tanto la lectura también en nuestra lengua originaria. Tawa, ahora Tawa. ¿Quién va a ver otro? Por favor. Yo, Miss Imam Shutiki. Yanina. Yanina. Ya, dime, Yanina. Estos chanchos comen mucho maíz. Estos chanchos, a ver, estos chanchos comen mucho maíz. Muy bien, Yanina. Estos chanchos comen mucho maíz. ¿Qué has puesto, Yanina? Kay kuchikuna Kai achka halata mikupanku. uchikuna. Muy bien. Achka Achka. halata mikupanku. Mikupa. Muy bien. Pues Yanina ya está pues, en nivel avanzado, ¿sí o no, Yanina? Ay, sí. Es de tu vida, Yanina. Yanina, ¿te Aquí acuerdas de mí? trabajando. ¿Te acuerdas de mí? Sí, misita, en el curso anterior, o no sé, les recuerdo. No, de Matapupio, pe, Yanina. Yo te conocí cuando tenías 3 añitos. Ay, ¿en serio? Claro, yo te conocí en el jardín nomás cuando tenías 3 añitos. Pregúntale a tu papá. ¿Cómo pasan los Ha años? fallecido. Sí, pues. Tawa. Picha ahora, ¿ya? Picha. Muy bien. Ahora sí, ¿qué has puesto el otro, Yanina? Estas ollas están sucias. Están sucias, Anlamanca. Ya. ¿Qué has puesto, Yanina? Kay mankakuna anla kayalkan, pues. Mancuna. Angla. Sí. Angla Kayalkan.
¿no? Sí, Cayalca. Cayalca. Muy bien. ¿Dónde está el sujeto? A ver, ¿dónde está el sujeto? Yanina, ¿dónde está el sujeto? Nisita. Eh, 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 El sujeto, sí, sí. Ah, ya. Ollas, Nisita, Mancacuna. Ayman Kakuna, claro, ese es el sujeto, ¿no? Sujeto. Anla será el objeto y Kayalkan es están, ¿no? Verbo, claro. Muy bien, gracias, Yanina. Picha. Ahora sí, Tawa. Allí en mi Yanina. Otro más. A ver, por favor. Otro más, coleguitas, por favor. Yo, profesora. Yachachi. Ya, ya. Dime, a ver, díctame. No. Estas niñas compran panes deliciosos. Compran Panes panes deliciosos. deliciosos. Aso, qué rico. Ahora, ¿en qué choque has puesto? Kay wamlakunam Ajakai Wamlakuna. Muy bien. ¿Qué más? mishki tantakta lantipaku. Exacto. Nishki. Tantata. Lantipaku. Tantata. Ahí, con la boca alargada. Lantipaco. Lantipaco, muy bien. Para aclarar en esto para todos, cuando es la vocal alargada, hay que dar ese término de la tonalidad. Ya no nos vamos a olvidar eso, ¿ya? Como acá, Kaiwam lakuna, mishkitantata, lantipaco. ¿Ve? Mishkitantata. Mishkitantata, ¿no? Lantipaco. O sea, siempre cuando nosotros vemos en un texto, siempre le vamos a dar la vocal alargada. Ya, chicos, ya, colegas, por favor, no nos olvidemos, ¿ya? Esa partecita hay que tener en cuenta. Ahora sí, picha. Picha. Estos jóvenes siembran papa. Estos jóvenes siembran Papa. Muy bien. Estos jóvenes siembran papa. Ahora, ¿qué has puesto? Kay wadashkuna Ajakai, Walash. O sea, acá yo no lo estoy Walash, como su apóstol. Walash. wadashkuna Walash. Acá no estoy poniendo yo el apóstol, a veces la máquina no te permite, pero en el examen ustedes que van a dar escrito o pueden escribir en quechua, para que suena sha, tienen que poner su apostolcito. Encima de la C tiene que ir. En cambio, a mí acá la máquina no me acepta poner encima de la C, pero cuando yo escriba a mano, sí lo voy a poner, pues. Entonces el apóstol va a ir encima de la C para que suene sha. En cambio, sin el apóstol va a sonar sha, she, shi, sho, shu. Pero con el apóstol va a sonar sha, she, shi, sho, shu, ¿no? Kaiwala, estos jóvenes, Kaiwalash Kuna, ¿sí o no? Kaiwalash Kuna, akshuta de Akshu, con su apóstol, ¿sí o no? Akshuta, ¿qué más? talpupaku. Exacto, muy bien. Talpu, pa, kun. Claro, pues. Kaiwalash kuna, akshuta, talpu, paku. ¿No? Ahora sí, vamos a poner Kaiwalash kuna, es el objeto.
No, sujeto, objeto y Verbo. verbo. Sujeto, objeto y verbo. Ya está. Sujeto, objeto, verbo. Maestra, Sí, dime. disculpe, si hay en la, si hay para poner con su apóstrofe Ajá. letras, entras a insertar y luego al lado derecho sale símbolos. Abre símbolos y ahí está la S, la C, así con su apóstrofe. A ver, acá ya. Ya lo Insertar, a ver, copias ya y ya lo reproduces. símbolos, ¿no? Sí, A ver, Manancancho, mama y allí el símbolo sale, ves la S, la C. gráficos, grabación, audios. Ah, sí, acá Caicho mi caña. Ajá, y lo Ajá, copias nomás acá. eso ya cuando quieres trabajar. Ah, ya le encontré ahora. A ver, acá. Pero acá no hay. Ah, sí, acá había. Pero acá en la S no hay. Lo busca, en el lado derecho hay un cuadradito, sube, baja con eso. Sí, pero había acá, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Ya entendí. Y ya, profesor. Por ejemplo, acá, este es acá, ¿no? Insertar, ya está. Sí, ahora sí. Acá he puesto en la A, ¿ve? No, ¿Ve? pero otro lo Sí. hace. A ver, voy a buscar otro ya. Ajá. Ahora símbolos. A ver. Ya. A ver. Pero lo que yo quiero es en la S. Sí, buscas Acá nomás, está, profesora, sí, vas a encontrar. en la Ahí está S. la C también, ¿ves? Ajá, sí, Seleccionas y ya vas a tener ya. ajá, sí, acá está, acá. Ahí está, ve. Ujú, acá. Entonces yo acá pondría, esto lo saco, entonces el apóstol va a ir acá, pues, ¿no? Akshuta, dirían, ¿no? De. No acepta. Pero súbelo. Ay, Ah, ya voy a copiar. Ya está. Akshuta. Así con ese apóstol es lo que va a sonar. Gracias, Miss. Así con ese apóstol es lo que va a sonar Shu. Akshuta. Ahí, ¿no? Akshuta. Por ejemplo, también acá para hacer cha. Cha también va a sonar, por ejemplo, voy a acá en la C vamos a buscar, a ver, acá ve, en la C, el apóstol en la C. Ya está. Acá, la C. Chaupi. Ahí, ve, con su apóstolcito. Chaupi. Ahí, ¿no? Entonces, tiene que ser con su apóstol siempre al escribir. Chaupi, chichu, chunca, también ahí, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ¿quién más? Gracias, Miss. ¿Quién más? ¿Alguien quería también dictarme, por favor? Sí, ya, Chachi, Ya, mamá, díctame. ya. Estos gatos, Estos gatos, todos los días se escapan. los gatos, ¿a dónde se irán?
Estos gatos Todos los días se escapan. los días se escapan. Ya está. Ujú. Ya está, guau. Ya está. ¿Qué has puesto? Kai michikuna, walan, walan, yuntikun, yuptikun. Hay michikuna. Todos los días. Walan, walan. Ajá. Walan, walan. Yuptikun. Yuptikun. ¿En qué tiene que terminar? A ver, acá. ¿El verbo en qué termina, mami? ¿Cuándo es en plural? En kun. Empacun. Ah, exacto. Empacun. Yunti, Entonces, yupti, kumpakun. Yupti-pa-kun. Ahí, ¿sí o no? Pakun. Ajá, yupti-pa-kun. Muy ahí. Yuptupakun. Entonces, ajá, ¿dónde está el sujeto? Luptu. El sujeto. Los gatos, gatos, gatos. Ajá. A michikuna, ¿Qué? michikuna. Michikuna. Ahora, walan, walan, ¿qué cosa es? El objeto. Muy bien, walan, walan es el objeto. Yuktipa, ¿qué es? Verbo. Verbo, muy bien. Yuptupakun. Ficha. Ficha, muy bien. Otro, ¿qué más? Estos ojos son hermosos. Estos ojos son hermosos. Ya está. ¿Qué has puesto? Kai ñawinchakuna. Ya, ñawi chacuna cuando dices ya estaría en diminutivo. Entonces, estos ojitos. Ojitos. Ajá, ojitos, claro. Kai ñawi chacuna. Ya está. ¿El verbo Tuki, dónde está? El verbo Ah, hermosos. exacto. Tuki, tukiya. Ahora, Kai ñawi chacuna son Son hermosos. ajá, pero en Tuki, quechua, ¿qué hace? tukiyan, kayalkan. Exacto. Tuquilla, Cayal, ya Kayalkan. está, muy bien. Entonces, ñawi chacuna es el, ñawi chacuna es el sujeto, Objeto. tuquilla es el objeto, Ajá. y luego es Kayalkan. el El verbo. verbo, muy bien, ya Tuki. está. Muy bien, gracias. Siempre nosotros vamos a tener en cuenta en la escritura, entonces no debemos de escribir, entonces, que debe juntar, no debe juntarse entre vocales en la escritura. ¿Ya? Eso vamos a tener mucha en cuenta. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Tawa, ¿quién más? ¿Ahí nomás queda? Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer entonces, ¿dónde está nuestro cuadro? Ah, segunda persona. Esos, esas. Ah, ahora sí. Segunda persona en plural. Persona en plural. Esos, esas. Ya está. Entonces, esos, esas. Ah, haikuna. 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 Esas gallinas. Esas gallinas, ¿qué diríamos ahí? Esas gallinas Pone huevo. ponen huevo, muy bien, ponen huevo, muy bien. Entonces, acá,
esas gallinas. Hay, ¿sí o no? Vamos a mirar nuestro Hay. cuadrito. Hay, Waypakuna. exacto. Hay waypakuna, dirían, ¿sí o no? Hay waypakuna, ¿ve? Luntuta. Luntuta. ¿En qué va a terminar? Ponen huevos. ¿Será? ¿Sí o no? Ya. Luntuta, ¿en qué termina? Wa. Luntukunata, ¿no sería entonces? Luntuta wachapakun. Ah, ¿no? Huachapaco. Wachapakun. Hay waypakuna, luntuta wachapakun. Ahora sí, vamos a ubicar. Waypakuna, sujeto. Luntuta. Luntuta es el objeto. Y luego wachapakun es el verbo. Muy bien. Ishkai. Ishkai. ¿Qué dirían? Hay waitakuna. Ajá. Hay waitakuna. ¿Ya? Chakra chaupinchu wiñapakun. Ajá. Chak, ¿no? Cha. Chakra chaupinchu. La chacla de chacla. Chaupin. Chu. Chacla chaupin chu. Wiñapaco. Wiñapakun. Ajá, Wiñapaco, muy bien. En castellano, estas flores crecen en medio de la de chacra. la chacra. Claro, pues. Está bonito, ¿no? Estas flores ¿No sería crecen esas flores, maestra? No, estas. también, o esas. Esas, estamos hablando Esas, de... muy bien. Esas flores crecen en medio de la chacra. Muy bien. Otro ya. Kimsa. 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 Otro, a ver. Esas palomas beben agua del río. Esas palomas toman agua. Toman agua Agua del río Canipaco. del río Canipaco. Mamá y mamá. Ya está. ¿Qué diríamos? Hay, ¿no? ¿Sí o no? Hay. Ulpaikuna. Ulpaikuna. Una. Ajá. Tomar. Eso ya es el verbo. Es al final lo dejo. Canipaco ya. Canipaco. Aguas cristalinas, ¿cómo se dice? Chuyayaco. Aumentale aguas cristalinas. Hay aguas cristalinas. Ya está. Del Canipaco. Del Canipaco. Ya está. Hay ulpaikuna. Chuya. Canipaco yakuta. Canipaco yakuta. Upiapaco. ¿Sí o no? ¿Está bonito? Kai ulpaikuna chuya canipaco yakuta upiapaco. ¿Está bonito? Muy bien. Entonces, estamos haciendo entonces, en segunda persona. Ahora, en tercera persona, paikuna, ¿ya? En tercera persona, paikuna. Paikuna. Tercera persona. Ya está, tercera persona. Vamos a ir.
¿Qué nos toca? Ah, aquellos, aquellas. Aquellos, aquellas. Aquellos, aquellas. Entonces, esto será paikuna. ¿Sí o no? A ver, eso. Esas personas viajan a la ciudad de Lima. Ya. Puk. Esas. Aquellas. Tercera persona, aquellas. Aquellas personas. Aquellas personas viajan a la ciudad de Lima. Ya está. Ya está. Aquellas. Paikuna. Pai. ¿Qué más? Pai nunakuna. Pai nunakuna. ¿Qué más? Lima, Malcata. Lima, Malcata. ¿Qué más? Iyahuapaco. Iyahuapaco. Ya está. ¿Ve? Iyahua es viajar, ¿no? Iyahua es viajar. Entonces, Pai, Lima, Malcli. ¿Ah? Ponle Pai, está Pac. Pai. Pai. Pai es. Pai. Ajá. Pai nunakuna, Lima, Malcata y Yahuapaco. Ahora sí. Muy bien. Ishkai. Ishkai. Otro, a ver. Otro. Aquellos burros llevan carga. Aquellos burros llevan carga. Ahora sí, aquellos burros llevan carga. ¿Qué diríamos? Kai, ¿no? O hai. Pai. Paipe, claro. Pai. Ashnuta. Kai ashnukuna. Cargata. Huinaipa o. Ashnukuna, ¿qué más? A ver. Huinaipa. Llevan. ¿Dónde está la carga? Llevar, llevar está el verbo, ese ya lo voy a poner al final. El verbo ya sería apacum, ¿no? Ajá, apacum. Pero la carga sería... Winay. Winay. Ajá, winaita. Ahí está, ahí tengo que agregar su Ajá, winaita. Apacum. Pero está en plural. Apapacum. Ajá, apapacum. ¿Ve? No. Apapacum. Muy bien. Allí en mí. Acá ya tenemos sujeto, objeto, verbo, llevan, de llevar, ¿no? Ishkai, kimsa. Kimsa. A ver. ¿Otro? ¿Otro? Aquellas. Ay, y mátalo, Lalo. Aquellas. A ver, aquellas. Aquellas señoritas. ¿Qué más completaríamos ahí? Aquellas señoritas cantan. Cantan
muy bonito. ¿Está bien? Aquellas señoritas cantan muy bonito. En quechua, a ver. En Kaiwan quechua, Blakunam, pai, ¿no? Claro. Kaiwan Blakunam, Pai, wamlakuna, claro. Pai wamlakuna. Tukista. Tukiyata. Ah, ya. Tukiyata. Tuki es bonito, ¿no? Pero nosotros para que entender mejor, tukiyata, tukiyata, tukita también, tukiyata, tukita nomás sería también. Tukita, ahí está bonito. O sea, nosotros al decir tuquita, muy bonito, dice, esta está acá que están viendo, a ver como color verdecito, esta está complementando lo que dice muy, ¿ya? Muy. Tuquita, Takipakun. exacto, taquipacun, allenmi, ajá. Aiwamlakuna, tuquita taquipacun. Kimsa, tawa. Tawa, allenmi kayan. Tawa. A ver, otro. Aquellos abuelitos no duermen de noche. Pobrecitos. Aquellos abuelitos no duermen de noche. ¿Qué diríamos? Pai, abuelitos. ¿Qué es abuelitos? Awi Lukuna, Ajá, abuelukuna duermen. Mana, Manam, tutapa. Tuta es noche, pero como mana tutapa no duermen de, eso tutapa. ¿Sí? Ahí voy a agregar acá, por esto nomás. ¿Ve? Tutapa, mana tutapa. Puñupaco no duermen de noche, dice. Mana tutapa, puñupacunchu. Ajá. Puñupacunchu. ¿Ve? Mana, acá ya completa ya. Pacunchu. Ahí ya estoy completando ya, ¿ve? Yachachi, en ¿Sí? Ahuilucuna hay dos unión de vocales. Acá. Uy. A, claro, pues awi, ahí nomás es, pues, claro, ¿ve? Muy bien. Awilu, cuna. Es que no se puede hacer pues, dos vocales juntas, ¿no? ¿Cuántos van a participar acá en la evaluación escrita? En la oral y en la escrita, Yachachi. Tanto en oral en escrita. El oral es el 2 de agosto. El 2 de ya, sí. agosto, Yachachi, porque todavía no había fecha en Lujel Huancayo. Allá, entonces del 2 de agosto. Entonces ya ya, está ya, confirmado, está. maestra. Ya Disculpe, está quería aprovechar. confirmado. La escrita es el 29 de septiembre. Ya, el 2 de agosto, entonces la oral. Sí, 2 de agosto. ¿Cuántos van a dar evaluación oral y escrita? Mi persona, ya. maestra, va a dar. ¿Cuántos? 3 de ese equipo. Acá Chacón, Yachachi, no sé cuántos más. Ya. Yanina, ¿vas a dar tu evaluación escrita? Acá Palacios también. Palacios también. No, todavía visita al siguiente. Allá, muy bien. En todo es el 2 de agosto, el 29 de septiembre lo escrito. ¿Ya?
Lo que yo les propongo es preparar para el examen, mejor media horita a partir del sábado, ¿ya? Media horita para el examen, ¿ya? Cómo van para la entrevista, todo, ¿ya? Ya, Ya, Chachi. maestra, gracias, más Ajá. bien. Hasta la próxima semana empezamos, ¿no, maestra Lina? Sí, entonces ahí vamos a preparar para la entrevista y para los textos también. ¿De qué forma lo van a contestar ustedes? ¿De qué manera? ¿Ya? Ya, Porque en la Chachi, evaluación escrito viene criterio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 criterios viene. Entonces, en la próxima clase, criterio por criterio, yo les voy a explicar. Y qué preguntas más o menos, cómo lo van a, ustedes, qué textos más o menos viene y cómo lo van a contestar, de qué forma lo van a contestar. ¿Ya? gracias, ya, Chachi. Ya, maestra, gracias. Eso va a ser del día sábado. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Pero ustedes van a participar en la evaluación escrita. Para que ustedes pasen a la evaluación escrita, tienen que sacar hasta 16 puntos. Para que pasen a la evaluación escrita, tienen que pasar la evaluación escrita. Si se sacan por ejemplo, inicio, no van a pasar a la evaluación escrita, ahí se quedan, ¿no? Por eso es bueno pasar a la evaluación escrita, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora seguimos trabajando, no les quiero preocupar porque el sábado vamos a analizar todo eso, ¿ya? Para la evaluación, ¿ya? Picha. Ya, Picha. maestra. Picha. Acá picha dice 5, ¿sí o no? Entonces, 5. 5. Entonces, un texto, a ver, una oración. Ya, Chachi, ¿cómo sería? Los niños escriben, aquellos niños escriben poemas. Ya. Aquellos niños escriben, y Matalola ya, escriben poemas, ya está. Maestra, disculpe, me voy a retirar ya. Tengo Ya. algo importante. Sí, gracias. Hasta la próxima. Ya, Miss, el sábado nos vemos. Ya, maestra, gracias. Ya, chao. Aquellos, pai. Ajá, pai. Acapacuna. Ajá, pai acapacuna. Jarawita. Jarawi es poesía nada más acá. ¿Ya? Jarawi. Jarawi es poema o poesía también, ¿ya? Poesía, ¿ya? Jarawi es poema o poesía, ¿ya? Jarawita. Kai acapacuna jarawita. Gil Japacun. ¿Sí o no? Ajá, escribes Gil Jai, ¿no? Leer, ¿qué será leer? Ñawin Chai es leer, ¿ya? Ñawin Chai es leer, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos decir acá, aquellos jóvenes
jóvenes leen, ¿qué cosa leen? A ver, leen una adivinanza. Adivinanza, ya está. Suta, 6 ya estamos, ¿no? Aquellos jóvenes leen una adivinanza, ya está. Ahora sí. Pai, walashkuna. Adivinanza, ¿qué era? Leen una adivinanza. Watuchita. Ñawin chapaku. Ñawin chapakun. ¿Ve? Ya está. Pai walashkuna. Watuchita. Ñawin chapaku. ¿Ve? Leen adivinanza. Ya hemos hecho con leer, ¿no? Ya hemos hecho con leer. Entonces, ahora un hito más. Suta. Antes. Ahora sí. Antes. A ver, un ejemplo más. Aquellos gallos. Aquellos gallos, ¿qué podemos decir al gallo? Cantan. Cantan en la madrugada. Por la madrugada, ¿no? Ajá. Por las mañanas también, ¿no? Cantan por las mañanas también, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos? Pai, utulu. Utulu es gallo. Utulu. Kuna, ahí te agregan su fijo kuna. Acá hay utulu kuna. Walang nimpa. Walang nimpa. ¿Qué diría ahí? Cantan, dice, ¿ah? Cantan, dice. Walang nimpa. Taki pakung. ¿De? Kai utulukuna walang nimpa taki pakung. ¿Ya? Acá ahora yo lo tengo varios verbos. Entonces, este verbo es la palabra que expresan la acción, comportamiento de los seres. En quechua, los verbos se caracterizan principalmente por llevar la letra Y en su determinación. Con rojito le estoy poniendo. En quechua, todo verbo debe terminar, entonces, en Y en su determinación. Acá tengo varios verbos. Limay. Wañuy, taki, mikuy, ausay, tushuy. Mira, ve. Ahora el trabajo va a consistir, colegas, formar oraciones con estos verbos. ¿Ya? Formar oraciones con los 3 verbos en los 3, ¿cómo era? En los 3 tiempos, ¿sí o no? No es tiempo, sino primera, segunda y tercera persona, ¿no? Verbos en 3 personas. Primera, segunda y tercera persona. ¿En qué? En plural. También lo pueden hacer en singular. En singular. ¿Ya?
¿Esto para cuándo será? ¿Para qué día será? Exponer, ¿ya? Y lo vamos a exponer. Entonces van a hacer ustedes con estos verbos en las tres, no, en los tres tiempos, primera, segunda y tercera persona, con estos ejemplos que hemos hecho. ¿Ya? Una practicadita acá. A ver, les voy a decir, ¿ya? Ustedes me van a decir, una practicada, a ver, el primer criterio en la evaluación oral es, el primer criterio, primer criterio nada más estoy diciendo, nada más, ¿no? Les va a preguntar, de hecho les va a decir, pasen, siéntense, les va a decir, ¿no? Pasa paimu y taca paiku y les va a decir. Ahora en la pregunta, en todo les va a decir, Imam Shutiki, les va a decir, ¿sí o no? Y Sí, Imam maestra. Shutiki, Imam Shutiki, les va a decir, ¿sí o no? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuál Imam es tu Shutiki. nombre? Ajá, ustedes van a contestar, Yapa. Shuti, Yapa Shuti. ¿Cuál es tu nombre? Flor. Flor, ¿qué más? Palacios. Palacios, ¿qué más? Seas. Con ese de sapo, seas. Seas, ya está. Con ese de sapo los dos. Así. Ah, ya. Así, Seas, con ese. Los dos son ese de sapo. Ah, ya. Ah, ya. Así les va a preguntar. Imam Shutiki, así. Otro. Eso van a practicar, por favor, para la próxima, ¿ya? Imanumi Kayanki. Imanumi Kayanki. ¿Qué van a decir? ¿Cómo está? Ya, Allí ya. allí, ya, calla. ¿Sí o no? Así van a contestar, ¿sí o no? Acá dice, ¿cómo estás? Acá, ¿cuál es tu nombre? Dice, ¿sí o no? Imam Shutiki, ya Pashuti Flor Palacio Seas. Imanumi Kayanki, ya allí ya. Esta pregunta es lo que a usted les va a preguntar, que está con rojito, ¿ya? Esto que está con negrito, ustedes van a contestar. Otro. Maipimi Shaimunki. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Dice. Maipimi Shaimunki. Ya nada Malcapi llamó. Maipi. Ni mancha. Yanabamba Malcapi. Yana Bamba Malcapimi Shaimu. Ahí, ¿no? Yana Bamba Malcapimi Shaimu. Otra pregunta. Imanumi Acapacuna. Ahí ve. ¿Cómo son tus niños? Dice. ¿Les gusta jugar? Outside. Munapaco. Munapacun. Ahí ve. Esta es la pregunta que está con rojito. ¿Ya? Y eso, por favor, para la próxima van a practicar, ¿ya? Y vamos a analizar entonces el día sábado los criterios. Media horita nos vamos a dar de espacio, entonces analizamos los criterios y para la próxima clase vamos practicando los criterios más o menos. ¿Cuál es la pregunta? Va a ser por criterio. ¿Ya, coleguitas? Ya, maestra, gracias. Ya, maestra. Ya, muy bien, pero a practicar entonces, ¿ya?
a practicar. Ahora la evaluación ya no es como antes. Antes te pueden decir, cántame una canción, cuéntame un cuento, nada. Ahora ya viene con protocolo. Fuera del protocolo ya no puedes preguntar ya otras cosas que no está en el protocolo. Eso vamos a tener en cuenta, ¿ya? Y eso el sábado lo vamos a aclarar con aquellos que van a dar examen, ¿ya? Ya, maestra, gracias. Ya. Ok. Sábado les espero, ¿ya? Ajá, sábado les. Hasta el sábado, maestra, bendiciones. Hasta sábado, Chao, chao, colegas. chao, bendiciones. Vayan con Dios, practiquen por favor, ¿ya? Ya está.